Perfecto, entonces como les decía, siendo este un tema tan amplio de beneficios y limitaciones de los anestésicos locales, con la asesoría de la doctora Diana Bolaños, a quien le agradecía pues previamente, nos planteamos hacer una breve revisión de las bases farmacológicas que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Recordar cuáles son todos los beneficios que nos ofrecen los anestésicos locales a nivel sistémico. Recordar unas cosas puntuales sobre la nueva evidencia que tenemos al respecto del uso de anestésicos locales a nivel intravenoso. Recordar cuáles son las limitaciones que tienen los anestésicos y finalmente terminar con unos mensajes claves. Para empezar con esta parte de la farmacología, vamos a recordar de sus propiedades físico-químicas. Todos los anestésicos locales tienen la misma estructura química, comenzando en un extremo por un anillo de benceno que le confiere esa liposolubilidad y en otro extremo una amina terciaria que le da su capacidad de ser hidrosoluble. Este extremo en la amina terciaria es la que recibe esos H+, esos iones, y es la que va a ionizar la molécula, ¿cierto? La va a formar, la va a volver ionizada, es decir, hidrosoluble, ¿cierto? Ambos extremos van a estar unidos por un grupo intermedio y según el grupo que esté uniendo estas moléculas vamos a tener, si es un éster, el grupo de los aminoésteres, y si es una amida, pues las aminoamidas. Recordar que este primer grupo farmacológico comprendido por la cloroprocaína, la procaína y la tetracaína van a ser metabolizados a nivel plasmático por las colinesterasas plasmáticas. Y en el otro extremo, donde tenemos la lidocaína, la UPI, la levobupivacaína que usamos más en nuestro medio, estas van a ser metabolizadas a nivel hepático y va a tener una excreción renal. Ahora, recordando unos aspectos puntuales, ya metiéndonos como en su mecanismo de acción y su farmacocinética, comencemos por la potencia y la duración de los anestésicos locales. Esto va a estar dada principalmente por el grado de liposolubilidad que tenga cada uno de estos fármacos. Recordemos que esto se mide con ese cociente de octanol-agua u octanol-buffer, el cual habla de qué tanto se disuelve ese medicamento en un medio oleoso similar a las bicapas lipídicas de las membranas celulares, siendo en nuestro podio aquí el más liposoluble el bupirop, bupivacaína, el cual le confiere una mayor potencia con respecto a la lidocaína. Aquí de segundo ponemos la levobupivacaína que también tenemos en nuestro medio, pero ambos tienen unas características farmacocinéticas muy similares. Entonces, en este orden de ideas, al ser más liposoluble, el fármaco, en este caso, el que tenemos de primero, la bupivacaína, va a poder entrar más fácil a las membranas celulares, va a estar más tiempo unido a su receptor y por lo tanto va a tener una mayor potencia en la acción. La duración, además de esta parte de liposolubilidad, también está dada por el grado de unión que tengan las proteínas plasmáticas. Recordemos que se unen en mayor parte a la alfa-1 glicoproteína ácida y en segundo lugar a la albúmina, y entre más unidas esté a proteínas, mayor tiempo van a tener de duración. En cuanto al tiempo de inicio de acción o latencia, este va a estar dado por ese potencial de disociación que tienen los anestésicos. Recordemos que el pKa se define como ese pH en el cual la molécula está un 50% en forma ionizada y otro 50% en su forma no ionizada. Lo importante de esto es que entre más cercano sea el pKa de un anestésico al pH fisiológico, al pH en el cual lo, lo inyectamos, pues más va a ser la fracción no ionizada que puede ingresar a las células y ejercer su acción. Aquí en nuestro podio tenemos de primero la lidocaína con un pKa de 7.9, como vemos más cercano a un pH fisiológico que sería de 7.35 a 7.45, y por esto es que la lidocaína inicia más temprano su acción. De ahí le sigue la UPI y la levobupivacaína. Llevado esto a la práctica, entonces tenemos que en esos frascos, en esas ampollas de anestésicos locales, nosotros tenemos una molécula que es una base débil, que está disuelta en un medio ácido para darle estabilidad a la molécula, y que si viene con epinefrina va a ser un medio aún más ácido, con un pH cercano a 4. Como es tan ácido, recordemos ahí que el anestésico local casi que todo va a estar ionizado. Si lo inyectamos a nuestro paciente, llámese una infiltración local, un bloqueo de nervio periférico, va a estar en un medio fisiológico, un pH de 7.4, que va a seguir estando por debajo del pKa. Por lo tanto, casi que todo el anestésico que inyectamos va a estar ionizado. En el caso de la lidocaína, solo el 25% está no ionizado, o sea, esta forma que vemos acá sin el H+. Y la bupivacaína un 10 o un 15%. Ese pequeño porcentaje es el que ingresa a las células
A nivel intracelular vuelve y se ioniza y se une a su receptor, que ya vamos a ver más específicamente cómo es esa unión y su mecanismo de acción. Aquí aprovechemos para recordar esta parte que en un medio acidótico, un paciente que está infectado, chocado o que tiene una infección a nivel local o una inflamación puntual, en ese punto van a ser más los H's más del medio que va a ionizar o a protonar esta parte hidrofílica del anestésico local, por lo tanto dejando más fracción ionizada que va a quedar por fuera de las células. Es decir, en estos pacientes que están inflamados, infectados, quizás tengamos más anestésico local que no va a poder ingresar a las células y no vamos a tener un bloqueo analgésico o anestésico efectivo. Ya por su parte con la absorción solo vamos a recordar que cuando inyectamos un anestésico, el grado de medicamento que se absorbe va a estar dado por el mismo medicamento, sus propiedades farmacológicas, sus propiedades químicas, qué tan liposoluble es, qué tanto pasa las membranas celulares y se va por torrente sanguíneo, pero más que eso es recordar qué tan vascularizado está el tejido donde lo estamos inyectando. De esto va a depender las tasas de intoxicaciones que podemos tener, siendo más altas en inyecciones de fascias cercanas a la pleura, a nivel intercostal, entre otras pues muy altamente vascularizadas. Y por su parte, cuando ponemos epinefrina, sabemos que hacemos vasoconstricción local y se nos va a absorber menos anestésico local, dándole más tiempo ahí donde lo inyectamos. Con respecto al mecanismo de acción, lo que está más ampliamente estudiado, reportado y difundido en los textos básicos que nosotros pues, revisamos para este tema es ese canal de sodio dependiente de voltaje. Específicamente, esos canales de sodio se dividen en tres subunidades, una alfa y dos beta. Y los anestésicos locales se van a unir específicamente es en la subunidad alfa. Permítanme acá, señalo esto. En la subunidad alfa, los dominios 1, 3 y 4, que se dividen a su vez en 6 segmentos. Es específicamente en este segmento 6 de cada uno de estos dominios, 1, 3 y 4. Ahí se pega el anestésico local, hace un cambio conformacional en la molécula y va a impedir que los iones de sodio ingresen por este segmento S4. Eso dándose en cada una de las fibras nerviosas que vamos a ir bloqueando paulatinamente, ya sea un bloqueo anestésico periférico o un bloqueo en sistema nervioso central a nivel neuroaxial. Pero no es solo ese el efecto que tienen los anestésicos locales, eso es lo tradicional. Cada vez que se ha estudiado más cómo actúan estas moléculas y cómo se explican sus efectos a nivel sistémico, se ha encontrado, sobre todo con los estudios de lidocaína intravenosa, que estos se unen a receptores muscarínicos tipo 1, tipo 3, receptores de NMDA, receptores nicotínicos, también canales de calcio, potasio, receptores de serotonina, de Toll-like receptor y una infinidad de proteínas G acopladas a membrana que explican todos estos beneficios que ya vamos a revisar. Entonces, sea cual sea la forma de administración en la que apliquemos el anestésico local, llámese una infiltración, una lidocaína tópica, una infiltración local, un bloqueo de nervio periférico, un bloqueo interfacial, neuroaxial, una administración de infiltración tumescente, perdón, o a nivel intravenoso, todo esto, además de bloquear solo los canales de sodio, va a tener unos efectos antinociceptivos, antiperalgésicos, antiinflamatorios, va a inhibir la sensibilización tanto a nivel periférico como central, va a tener un efecto antimicrobiano, antitrombótico y últimamente se habla de un efecto antitumoral, que ya les voy a ir mostrando algunos de estos, cómo es que se explican. Y va también llevar a unos beneficios sistémicos que se demuestran en los desenlaces de grandes estudios, como son la reducción del dolor crónico posoperatorio, tanto de dolor neuropático, inflamatorio, nociceptivo, y muy importante, que es uno de los grandes beneficios de usar anestésicos locales en toda nuestra práctica clínica, es el ahorro del consumo de opioides. Y ahorrando consumo de opioides, sabemos que esto se traduce en menor tasas de hilio, menor incidencia de náuseas posoperatoria, menor estancia hospitalaria y por supuesto menor dependencia a opioides en estos pacientes. Con respecto a por qué usar una lidocaína, por ejemplo, una infusión, tendría efectos antiperalgésicos, esto se ha encontrado pues, en estudios moleculares, en estudios in vitro, in vivo, que tiene una acción específica sobre los receptores NMDA y que va a disminuir la liberación presináptica de glutamato. También se ha encontrado que disminuye la activación de la microglía y disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias.
Todo esto lo que se traduce es en un menor efecto hiperalgésico, sobre todo en donde está la noxa del daño quirúrgico, la lesión traumática del paciente. También se han encontrado efectos antiinflamatorios, tanto en estudios in vitro e in vivo nuevamente, donde demuestran que usar lidocaína disminuye la migración celular y la liberación de factores proinflamatorios. E incluso también se han encontrado efectos antimicrobianos en modelos animales y también en estudios pues, en seres humanos, sobre todo en lavados broncoalveolares y recuentos de células a nivel del tracto respiratorio superior, donde se ha visto que también, esto es más que todo con la lidocaína, inhibe la síntesis de pared celular, de proteínas y de DNA. Entonces, hay múltiples estudios donde muestran que ya sea anestesia tópica, anestesia epidural, anestesia intravenosa o un bloqueo, como vemos aquí en pantalla, este bloqueo aquí ocular, esos pacientes tienen menores recuentos celulares bacterianos a nivel del tracto respiratorio superior y baja las tasas pues, del recuento de Streptococcus pneumoniae y de Haemophilus influenza, disminuye las tasas de endoftalmitis, las tasas de infección bacteriana, de infección asociada a catéter, infecciones urinarias, en fin, lo cual pues se traduce en un efecto antimicrobiano que es clínicamente importante pues, en nuestros pacientes. Con respecto al ahorro en el consumo de opioides, que es uno de los, repito, de los grandes beneficios que tenemos en nuestra práctica de usar anestésicos locales, esto se repite este desenlace en múltiples estudios, tanto estudios aleatorizados, randomizados, bueno, doble ciego, como ven algunos, estudios de bloqueos de nervio periférico, bloqueos de fascia, este bloqueo paravertebral, en múltiples modelos quirúrgicos, múltiples pacientes. En todos se ha repetido el desenlace de menor necesidad de utilizar rescates de morfina o sus equivalentes de morfina con otros opioides en el posoperatorio. Y muy importante que incluso este efecto es preventivo y se sostiene en el tiempo. En pacientes con alta riesgo de tener dolor crónico posoperatorio y abuso de opioides, se ha visto cómo en el tiempo requieren menos cantidad, repito, pues de opioides y por ende menor dependencia. Incluso esto se ha logrado demostrar, como en este último, que es un estudio aleatorizado con infusiones de lidocaína para pacientes de cirugías ambulatorias. Aquí tocando el tema pues, de la lidocaína intravenosa, vamos a recordar primero, antes de hablar de las infusiones, de tres cosas puntuales y tres beneficios que podemos obtener al aplicar una inyección, una dosis dada de lidocaína de forma IV. Primero, recordar que es un antiarrítmico de clase 1B y que desde el 2018, dentro de las guías de reanimación de la AJA, ya se recomienda que es equiparable a usar amiodarona en ese contexto del paciente que está en paro con ritmo de pulsos desfibrilables, ya sea una FB o una taquicardia ventricular sin pulso. Ahí está, podemos considerar usar amiodarona o lidocaína. Por su parte, esto también es ampliamente conocido que la lidocaína es una de las estrategias para la analgesia del paso del propofol, ya con pues estudios demostrados en metaanálisis en Cochrane, donde dosis tan bajas como de 20 miligramos, que lo usual que usamos son 40 miligramos de lidocaína, pues va a hacer analgesia ante el paso del propofol. Y por último, muy importante, que esto también genera muchas dudas con los docentes, pues entre nosotros los residentes, de si uno sí puede usar lidocaína para disminuir el efecto de la laringoscopia, el estímulo simpático y la tos en los pacientes. Encontré recientes publicaciones, estudios aleatorizados y también metaanálisis, el último es del 2020, donde muestran que dosis tan bajas como de 0,5 miligramos por kilo hacen que esos pacientes tengan menor respuesta a la laringoscopia y menor tos, incluso tanto cuando uno los está intubando como en la extubación. Esto con NNTs desde 8 hasta 5, o sea, realmente vamos a tener un beneficio muy grande al utilizar pues, el paciente para anestesia general, que le ponemos durante la inducción dosis como vemos acá, desde 0,5 hasta 2 miligramos por kilo antes de la intubación, o incluso encontré 30 minutos antes de extubarlos, vamos a tener un gran beneficio, pues menor tos cuando los extubamos, muy importante pues en este contexto de pandemia y que no queremos que esos pacientes estén tosiendo después de una extubación. Ahora hablando específicamente del manejo del dolor perioperatorio, sabemos que se han estudiado las infusiones intravenosas en un montón de cirugías con muchos esquemas de dosis
con una alta heterogeneidad, y hay varias guías de manejo que las recomiendan y que sustentan su uso, incluso dentro de protocolos ERAS, sobre todo para cirugías colorectales, pero ante a la alta heterogeneidad, por ejemplo, el Prospect, que nos sirve tanto, pues una guía, un referente para nosotros para las medidas de analgesia perioperatoria, ellos, por ejemplo, dicen que si bien se ha visto que tiene un efecto analgésico, el hecho de que uno los tenga que monitorizar y el riesgo de que hagan sobredosis, pues ellos no lo recomiendan como primera opción. Y esta heterogeneidad, entonces, como vemos, unos dicen que sí sirve, otros prefieren que no, y eso de dónde viene. Los estudios son muy heterogéneos y la última síntesis que tenemos de estos estudios grande es esta revisión de Cochrane publicada en el 2018, donde reunieron toda la evidencia que hay al respecto de la lidocaína intravenosa, un total de 68 ensayos clínicos con 4.525 pacientes. Ellos vuelven y son enfáticos en que dicen, vea, hay una alta heterogeneidad. En los estudios son un montón de poblaciones diversas de cirugías tanto de abdomen, cardiotorácicas, cirugías ortopédicas de columna, mama, bueno, que utilizan dosis de bolo desde 0.5 hasta 1.5 miligramos por kilo, y la infusión es mucho más diferente, desde 1 hasta 5 miligramos kilo hora. Lo han comparado con placebo o sin tratamiento, o incluso versus epidural en 2 de esos ensayos. Y ellos dicen que juntando toda esa evidencia, el problema, vuelven y son enfáticos, la heterogeneidad, y que sí se ve en desenlace una reducción del dolor que es clínicamente significativo solo en las primeras 4 horas, o sea, de forma temprana, con reducciones. Cuando ellos hacen toda esa síntesis de la evidencia de las diferencias de medias y lo traducen en una escala visual análoga, ellos ponen ahí que se puede reducir hasta 2.48 centímetros en una escala de 0 a 10 centímetros de dolor, ¿cierto? Puede reducir esto en las primeras 4 horas. Entonces, si bien es poco, se agrega el beneficio. Entonces, si uno tiene un dolor en 10 y le va a bajar a 8, y además vamos a utilizar otras medidas de analgesia multimodal, y aparte que me está bajando en casi 2,5 puntos el dolor, nos va a disminuir el consumo de opioides, nos va a disminuir el hilio y las náuseas, pues sí tiene mucha más cabida. Entonces, la duda se trata de resolver un poco más este año con el consenso que publicaron para el uso de lidocaína, en donde estos autores se propusieron revisar, bueno, esto al fin sí sirve para analgesia posoperatoria, qué tan seguro es y en quién lo podemos aplicar. El esquema de tratamiento que nos ofrecen ante pues tantos dosis que vemos en múltiples estudios es el bolo. Para usar una infusión de lidocaína debería ser 1.5 miligramos por kilo de peso ideal, para pasarlo en 10 minutos. Y luego dejarle una infusión con la misma dosis, 1.5 miligramos, pero por kilo hora, y no por más de 24 horas, porque aquí se aumenta el riesgo de intoxicaciones y peores desenlaces, ¿cierto? O sea, el beneficio está dado en estas primeras 24 horas, y realmente el impacto en las escalas de dolor medidas a las 24, 48, 72 horas con una infusión es muy poco. O sea, que el beneficio real de la lidocaína es solo por un día que usemos esa infusión. Finalmente, entonces ellos también dicen, bueno, ¿qué tan seguro es en este consenso? Dicen, siempre para mantener el margen de seguridad más estrecho es calcular la dosis por peso ideal, no administrar infusiones de lidocaína en menores de 40 kilos, no pasarnos de 120 miligramos hora, y, muy importante, si tenemos un paciente con infusión de lidocaína, hay que suspenderla, esperar 4 horas si le vamos a poner un bloqueo. Y si ese paciente ya recibió un bloqueo anestésico o analgésico, también hay que esperar esas mismas 4 horas antes de iniciarle una infusión. Además, son muy enfáticos en decir, ese paciente debe estar bajo monitorización continua si va a estar con una infusión, y siempre contar con una emulsión lipídica en su servicio. ¿En qué paciente o en qué contexto sería esto aplicable? Sobre todo en cirugías de abdomen, cirugías de abdomen abierto laparoscópicas, donde no podemos poner un catéter epidural, ¿cierto? Donde con todo no se pensó en esa estrategia analgésica. Y muy importante, el beneficio, recordemos que va a ser en las primeras 24 horas, que más de 24 horas no es clínicamente significativo, pero que sí, después de esto, va a tener un impacto en la disminución del consumo de opioides, menor incidencia de hilio y menor náuseas posoperatoria. Por eso se lo podríamos ofrecer a los pacientes, y
y hablarles de ese riesgo-beneficio e idealmente tener un consentimiento informado ante el riesgo de LAST, de intoxicación sistémica por anestésicos que se puede presentar. Entonces, una vez dicho esto, vamos a recordar cuáles son las limitaciones. Nos vamos a centrar en tres cosas puntuales. O sea, ya dijimos que los anestésicos locales tienen un montón de beneficios, de impacto, de reducción de opioides, pero una corta duración. Entonces se nos queda corto ese efecto que quisiéramos de los anestésicos locales con los desenlaces del paciente, teniendo en cuenta que son 72 horas después de una cirugía en el que el paciente va a estar completamente inflamado ahí a nivel local y sistémico. Quisiéramos que los anestésicos duraran más que esto. Lo otro es el riesgo de intoxicación sistémica y una eficacia variable cuando hacemos los bloqueos regionales sobre todo. Con respecto a la corta duración, entonces, ¿cómo se ha tratado de impactar esto, de solucionar este problema? Por un lado, dejarle un catéter perineural a ese paciente. Y esto se ha estudiado más que todo para ver cómo impacta dejarle un catéter posoperatorio en esas cirugías que uno sabe que van a durar más de 12 horas con un dolor de intenso, en escalas pues, de moderado a intenso o severo. Sobre todo en cirugías de toracotomía, mastectomías, cesáreas, amputaciones ortopédicas, ¿cierto? En esos pacientes uno podría considerar dejar la infusión ahí a nivel perineural y siempre tener presente el riesgo de intoxicación sistémica, el riesgo de que el catéter se salga o haga una noxa pues, a nivel nerviosa o eso se infecte, ¿cierto? Siempre tenerlo en mente. Además, con respecto a la corta duración, otra forma en la que se ha intentado impactar es con el uso de coadyuvantes, que esto ya hemos hablado en recientes charlas de nosotros, siendo pues dentro de la evidencia lo último que tenemos actualmente la dexametasona, el que más aplicabilidad y el que más beneficios nos ofrece, tanto por su perfil de seguridad como por las horas que nos prolonga el efecto analgésico y anestésico. Vemos acá que los que más prolongan es dexa 8 horas y buprenorfina 9 horas, pero la buprenorfina volvemos a los efectos adversos de los opioides, ¿cierto? Más náuseas y vómito postoperatorio, la sedación, etcétera. Y con la dexametasona, pues tener presente que en esos pacientes diabéticos mal controlados, pues quizás no sea la mejor opción. Y en un paciente diabético que está bien controlado o en un paciente normal, solo le va a aumentar unos 30 miligramos por decilitro los niveles de glucosa, que desde eso no va a tener mayor impacto y lo podríamos usar. Ahora, por otra parte, para impactar esa corta duración de los anestésicos, desde hace unos 10 años para acá se viene tratando de implementar y meter los anestésicos locales de liberación prolongada. El más utilizado, el más estudiado es esa bupivacaína liposomal de marca Exparel, el cual se basa en esta molécula que es el Depofoam, que es unos liposomas que almacenan la bupivacaína y la va liberando paulatinamente, logrando efectos analgésicos hasta 72 e incluso 96 horas. La cosa con la bupivacaína liposomal es que los estudios primarios eran comparados contra placebo o contra solución salina y obviamente pues mostraban buenos desenlaces. Con esos estudios la FDA lo aprobó para infiltraciones locales, sobre todo en cirugías de hemorroidectomía, que es donde más evidencia hay, para el bloqueo del plano del transverso abdominal y para bloqueos interescalénicos en cirugías de hombro. Sin embargo, eso lo han venido comparando con ropivacaína y con la bupivacaína simple. Y el último metaanálisis que tenemos al respecto es de este año, donde dicen, bueno, venga, ¿cómo les va a esos pacientes con bupi liposomal? ¿Realmente tiene beneficio? ¿Cómo les va si le ponemos un bloqueo solo con bupivacaína simple? Este estudio, que incluyó los 9 ensayos clínicos que se han publicado al respecto, con un total de 619 pacientes, miraron cómo les iba hasta las 72 horas y qué tanto disminuía el consumo de opioides. Y eso demostró que no tiene beneficio clínicamente significativo, como vemos en esta gráfica de Forest Plot, donde atraviesa pues el cero y nos muestra peor, incluso hasta mayor consumo de opioides en los pacientes con bupivacaína liposomal, que si bien disminuyó como un punto en la escala de 0 a 10 el dolor, esos pacientes igual necesitaban rescates de analgesia y consumo de opioides. Entonces realmente pues no tenemos mayor beneficio con estas moléculas y además de que son hasta 200 veces más caras que la bupivacaína simple. Nos queda entonces esperar qué beneficios nos va a traer estos nuevos estudios que están haciendo con lidocaína, con preparados como nanopartículas y otras microemulsiones de liberación prolongada para ver si son superiores a la bupilisposomal. Y está este otro medicamento que aprobaron este año, el Posimir, que es
una solución de bupivacaína unida a unos carbohidratos para liberación prolongada y solo está avalada para infiltraciones subacromiales bajo visión artroscópica, o sea, para cirugía de hombro, y ahí le inyectan un total de 660 miligramos, o sea, es un montón de bupivacaína que se va liberando ahí a nivel del hombro y hay que esperar a ver cómo les van a esos pacientes y si esto se puede utilizar en otro tipo de cirugías. Todo esto con respecto pues a la corta duración y cómo podemos impactar y qué estrategias hay hasta el momento. Ahora pasando a la intoxicación sistémica, recordemos que la incidencia de LAST realmente es poca, hasta 1.8 por cada 1000 bloqueos periféricos, pero tienen unos desenlaces realmente graves en los pacientes que los pueden llevar incluso a la muerte. Clásicamente esto se describía como una presentación clínica gradual, donde un paciente empezaba con unos pródromos en la medida en que el anestésico se iba absorbiendo, iba pasando al torrente sanguíneo, iba aumentando los niveles séricos, y por encima de 5 pasaban los pacientes de tener entumecimiento en la lengua, en boca, unos tinnitus, una visión borrosa, a tener manifestaciones neurológicas como convulsiones, coma, y por encima de 15 niveles por microgramos por mililitro de lidocaína. Esto es, qué pena, descrito más que todo con la lidocaína intravenosa. Pues con niveles más altos tenían depresión miocárdica, arritmias cardíacas fatales, paro y muerte. Pero esto se ha visto que realmente no se comporta de esta forma. Las últimas revisiones que sintetizan y que reúnen todos los reportes de caso de LAST que se han presentado a nivel mundial han mostrado que la presentación no es así tan paulatina ni es tan temprana como se creía, que decían que si no presentó nada al poner el bloqueo y vigilarlo 10 a 30 minutos, ya no presentó un LAST. Miren que esta publicación de este año, donde resumen los 36 casos que se presentaron del 2007 al 2020, ellos dicen que hay un alto porcentaje de manifestaciones tardías que no se puede despreciar. Casi que el 50%, 53%, presentaron un LAST 10 minutos después de que les pusieron el bloqueo. 19% de 11 minutos a una hora. Y miren esto tan importante, 8% lo presentó una hora hasta 12 horas después y otro 8% presentó el LAST más de 12 horas después de que le habían inyectado el anestésico local. En este tiempo quizás el paciente ya no está en sala de recuperación, ya está en sala de hospitalización, incluso en su casa, y miren que no lo vamos a tener vigilado ni vamos a poder manejar su intoxicación sistémica. Y lo otro importante es que las manifestaciones son aisladas, no así tan paulatinas como se presentan. Esos pródromos solo se presentaron en el 20% de estos pacientes. 32% solo presentó manifestaciones en el sistema nervioso central, es decir, les ponían el bloqueo y luego convulsionaban, por ejemplo. Y un 24% les ponían el bloqueo y presentaban arritmias, alteraciones electrocardiográficas o incluso paro sin tener ninguna manifestación neurológica. El 35% sí hizo pues, presentaciones tanto de ambos sistemas. Entonces miren que las cosas no son así como se describen en los textos. Ante este riesgo de manifestaciones tan graves de INLAST, la clave está siempre en la prevención, en ser juiciosos en calcular las dosis, utilizar la mínima dosis efectiva que yo necesito para hacer ese bloqueo anestésico o analgésico, ayudarme de las presentaciones con epinefrina para hacer vasoconstricción local y disminuir la absorción, también hacer uso de esa dosis de prueba con los 3 mililitros de lidocaína, que podemos usar con epinefrina, es decir, 15 microgramos de epinefrina que estamos inyectando ahí, y vigilar si hace cambios hemodinámicos, un aumento de 10 latidos por minuto de 15 milímetros de mercurio en la presión. Lo otro es que al día de hoy ya no se concibe que hagamos anestesia regional sin una visión ecográfica, ¿cierto? Porque esto realmente pues, ha impactado tanto en la calidad de los bloqueos, en tener un bloqueo efectivo pues al primer intento y en disminuir los casos de LAST, aunque esto no está pues demostrado en un estudio así que muestre los desenlaces estadísticamente significativos, pero todos sabemos que en la medida en que veamos las estructuras anatómicas, vamos a poder inyectar el anestésico local donde debe ir. Lo otro que no se nos puede olvidar y no nos podemos confiar es en esa aspiración que nos recomienda la ASRA, cada 3 a 5 milímetros de anestésico local, aspirar, ver que no estemos aspirando sangre y luego esperar idealmente 30 segundos para volver a inyectar otra vez anestésico local. Esos pacientes siempre los deberíamos tener monitorizados, ¿listo? Y vigilarlos después de que les pusimos alguna dosis de anestésico. En caso de que un paciente presente síntomas que nos hagan sospechar un LAST,
De entrada vamos a pensar en pedir nuestra lista de chequeo, pedir nuestro kit de emulsión lipídica que deberíamos contar en todas las instituciones, y nuestra prioridad, una vez estamos pidiendo eso, estamos pidiendo ayuda, estamos definiendo quién va a liderar esa situación de crisis, es asegurar oxigenación y ventilación. Aquí recordemos que esas propiedades físico-químicas son muy importantes. El paciente que tenga hipercapnia, acidosis, hipoxemia, va a tener más anestésico local en su forma ionizada. Se va a unir menos a las proteínas, va a tener más fracción libre. Esa fracción ionizada no va a poder entrar a las células y va a estar viajando por torrente sanguíneo, haciendo toxicidad pues, a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, de entrada, ese paciente, máscara de no reinhalación, o si hay que asegurar vía aérea, intubarlo y asegurar oxigenación mientras nos están trayendo el intralípido. Esta emulsión lipídica es lo que realmente ha demostrado mayor impacto en la fisiopatología del LAST desde el 2006. Sabemos que esto sirve y lo que se ha encontrado es que hace un efecto sumidero de scavenger, atrapando el anestésico local, tanto por cargas como por ser una emulsión lipídica que va arrastrando, el anestésico local se va metiendo a través de estas membranas lipídicas, se va quedando encapsulado, y en la medida en que inyectamos el intralipid, eso por volúmenes de distribución va a ir primero a los espacios más vascularizados, llámese corazón, cerebro, va a coger de ahí el anestésico local, lo va a arrastrar de sus receptores y lo va a llevar a sitios que no son tan graves y pues menos perfundidos, y que donde puede estar en, ya sea grasa o tejido muscular, e incluso el hígado, para que se empiece a metabolizar. Y no es solo ese arrastre que hace la emulsión lipídica, sino que eso también va a aumentar el inotropismo, va a ser un sustrato metabólico para ese corazón, va a aumentar la entrada de calcio y va por ende a aumentar el inotropismo cardíaco. Y lo otro es que eso va a ser un sustrato metabólico para las mitocondrias, que van a estar pues, en un estado de inhibición y de disoxia. Debido a la importancia que tiene la emulsión lipídica para manejar los casos de LAST, la ASRA el año pasado cambió sus listas de chequeo y dicen: si usted lo sospecha, pida de entrada la ayuda, pida el kit para el manejo de LAST e inicie de forma temprana la emulsión lipídica. También dicen que si uno tiene disponibilidad de llamar a un equipo de bypass coronario, pues ante el riesgo de reanimación prolongada y que tengan que ponerlo en máquina de circulación extracorpórea, llamarlos, ¿cierto? Y nos resumen las dosis en esto. Para un paciente que pesa alrededor de 70 kilos, empiéceles 100 mililitros en 2 a 3 minutos y luego continúe con una infusión de 250 en 15 a 20 minutos, ¿cierto? Para pasar esos 250 en 15 a 20 minutos. Si el paciente sigue inestable, repita el bolo y duplique la infusión. Si el paciente pesa menos de 70 kilos, sí haga el cálculo de la dosis, 1.5 mililitros por kilo el bolo para pasar en 2 a 3 minutos, y una infusión de 0.25 mililitros por kilo minuto, y la vamos pasando, ¿cierto? Cuando el paciente ya sale del paro, la vamos a continuar por 15 minutos más. Muy importante, si ese paciente convulsiona, las benzodiazepinas son el medicamento de primera elección. Y si un paciente hace una arritmia o un paro, ellos dicen: deténgase, acuérdese, esto se reanima diferente. Las dosis de epinefrina son mucho más bajas a las que usamos normalmente, dosis de igual o menos de 1 microgramo por kilo por cada vez que pues, las vamos utilizando cada 3 a 5 minutos en paro. Vamos a evitar la lidocaína en caso de arritmia, ¿cierto? Aquí utilizaríamos esa miodarona. Vamos a evitar betabloqueadores, calciantagonistas, porque esto nos va a disminuir la conducción a nivel del nodo AB, nos va a hacer mayor cardiodepresión en un paciente que ya está intoxicado y que tiene el inotropismo caído. Vamos a evitar a toda costa utilizar vasopresina también, porque esto nos aumenta la poscarga y es más deleterio en estos pacientes. Una vez los tenemos estables, recordar que esa infusión lipídica se deja 15 minutos más. Vamos a utilizar máximo, como nos dicen, 12 mililitros por kilo en la infusión, y ese paciente hay que dejarlo en vigilancia. Si la manifestación fue neurológica, se debe vigilar mínimo 2 horas más. Y si el asunto fue una inestabilidad cardiovascular, un paro, pues vigilarlo mínimo 6 horas y continuar en UCI o UCE según lo que presentó el paciente. Con respecto a esas dosis de epinefrina, recordemos que son 1 microgramo por kilo o menos, y que dosis mayores a estos se asocian a peores desenlaces. Esos pacientes con LAST hacen más taquiarritmias, hacen más acidosis, se les aumenta la poscarga, entonces tienen desenlaces más deleterios.
Ya por último, con respecto a la eficacia variable, recordemos que si vamos a hacer una técnica anestésica regional, ya sea pues, anestesia o analgesia, vamos a depender de una habilidad que es técnica. El hecho de que no podamos ver bien la anatomía, que se nos pierda la aguja, lo que nos pasa pues, a todos los que estamos aprendiendo a hacer esta anestesia regional, pues puede quedar el bloqueo mal puesto, ¿cierto? El anestésico no va a quedar donde debe ir y no vamos a bloquear los nervios que estamos buscando. También dependemos de unas interacciones físico-químicas. Recordemos que si el tejido está inflamado, está acidótico, es ahí a nivel de ese territorio, el anestésico quizás no va a servir, no va a ser tan efectivo. Y también vamos a tener un efecto variable según si el paciente es muy obeso, donde el anestésico, pues, que puede ser la bupivacaína, se va a ir a toda esa grasa y no va a llegar finalmente al nervio que debería bloquear. Y también hay variantes genéticas que explican por qué a un paciente no le sirvió el bloqueo que pusimos. Ya con respecto a los mensajes claves, entonces vamos a recordar, no es solo el canal de sodio el que explica por qué sirven los anestésicos locales, son múltiples los receptores y los efectos sistémicos que explican su beneficio. Deberíamos tener con base en toda esta información, tener siempre en mente utilizar un bloqueo analgésico o utilizar la analgesia intravenosa como una estrategia de analgesia multimodal. Esa analgesia intravenosa realmente tiene validez, ya vimos las particularidades de la evidencia de lo último pues, que ha salido, y que siempre si ponemos una infusión IV, no lo vamos a dejar más de 24 horas y ese paciente tiene que estar monitorizado. Con respecto al LAST, tomar siempre las medidas de prevención que tengamos, no confiarnos en que son manifestaciones paulatinas, en que si un paciente no hizo pródromos, entonces eso no es LAST, y aún así tengamos ecógrafo, usemos las dosis menores a las dosis tóxicas, se puede presentar un caso de intoxicación sistémica. Entonces hay que tener un alto nivel de sospecha. En caso de que se presente, pedir de una la lista de chequeo y recordar que esto se reanima diferente y que la emulsión lipídica es una prioridad ahí, además de asegurar la oxigenación y la ventilación. Eso es todo, profes y compañeros.